Nos alegra tenerle de vuelta para un nuevo estudio de introducción a la Biblia, ofrecido por la Misión Cristiana Bautista Jesús, Esperanza y Vida. Recuerde que si disfruta de este contenido, puede suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además, si cree que sería de bendición para la vida de otra persona, no dude en compartirlo en cualquiera de sus redes sociales. Ahora seguimos con una alabanza musical para prepararnos para nuestro estudio. Las letras de esta alabanza aparecerán en su pantalla. Esperamos que la disfrute. Bienvenidos a otra clase más de este curso de Introducción a la Biblia. Este curso tiene como objetivo adentrarlo a usted que está comenzando a estudiar o que quizás lleva un tiempo y quiere conocer más a fondo todo lo relacionado con este maravilloso libro que es la Palabra de Dios. Hace una semana comenzamos a ver qué sucedió después de que Adán y Eva fueron sacados de ese lugar tan especial que Dios había preparado. Recordamos también que la razón por la cual ya no pudieron permanecer ahí es que habían pecado, es decir, habían desobedecido a un mandato de Dios. Aquí nosotros definimos lo que es pecado y es una transgresión a la ley de Dios. Lo podemos encontrar en 1 de Juan 3:4 y así como Deuteronomio 9:7. Es una rebelión contra algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Adán y Eva de esta manera lo hicieron y tuvieron que dejar ese lugar y además afrontar las consecuencias de haber pecado. Esto es, que la naturaleza ya no estaba a su favor sino en su contra y que ellos comenzaron a morir, pero no de un día para otro, sino poco a poco físicamente, espiritualmente, quedaron separados de Dios. Dado que Dios es santo, es un ser donde no hay cabida para el pecado, Él no puede estar cerca de pecadores. Así que terminaron con esa comunión que habían tenido con el Señor y empezaron los seres humanos a multiplicarse. Hablamos un poquito acerca de lo que sucedió allá en el diluvio, lo que sucedió después en la Torre de Babel, hasta llegar un momento en que Dios seleccionó a un hombre muy especial, en el cual levantaría lo que conocemos como la nación de Israel, una nación destinada a bendecir a todas las naciones de la tierra, porque de ahí vendría alguien muy especial, que sería el Mesías. Vamos hoy a continuar leyendo algo muy importante, así que le pido que tenga por ahí a la mano su Biblia, que busque su bloc de notas para que pueda anotar.
algo que el Señor le llame la atención o que le esté diciendo en estos momentos. Antes de comenzar, hagamos una oración. Bendito Señor, gracias te damos en este momento por la vida que tú nos das, porque nos estás permitiendo llegar a este punto del estudio. Te pido, Señor, que tú nos hables a todos el día de hoy y que nos ayudes a conocer más tu ley, a buscar la manera de obedecerla, sobre todo de entender el propósito de la misma. Sé que los que nos están viendo quizás tengan alguna necesidad en lo físico, material, espiritual, de salud, en fin, Padre, que tu mano, Señor, poderosa y tu presencia pueda estar ahí en aquel que en estos momentos clama a ti, Señor, suplicando que tú le ayudes en algún punto de su vida. Señor, enséñanos el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues le voy a pedir que tenga a la mano su Biblia, la versión que usted haya escogido. El día de hoy yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente, la tengo en letra grande para que se me facilite la lectura y estaremos analizando el capítulo 20 del libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Y aquí estamos viendo que de este pueblo que Dios formó, que fue multiplicándose, llegó un día al país de Egipto, invitado por el faraón de aquel tiempo. Pasaron 400 años y de ser invitados comenzaron a ser esclavizados. Así que clamaban debido a que la esclavitud era dura por un libertador. Y entonces Dios seleccionó a un hombre que estuvo trabajando durante 80 años, porque esa era la edad que tenía Moisés cuando Dios le encomendó la misión de ir a Egipto, un país en el cual Moisés había vivido en su juventud y había tenido que huir por una situación que él vivió ahí. Léalo por favor en el libro de Éxodo. Y después de estar viviendo un tiempo en el desierto, 40 años, Dios nuevamente le habla a este hombre tan especial, a este hombre que la misma Biblia lo define como una persona mansa, el hombre más manso sobre la tierra, obediente, y lo escoge para que vaya y él sea el que hable con el faraón y saque de ese país a su pueblo. Lea usted un poquito más, nos excede el tema que sería enorme y muy importante o interesante ver, la manera en que Dios va mostrando su poder, dado que el faraón no quería perder a toda esta gran cantidad de esclavos que se contaba por millones ya. Finalmente se salen y después de un tiempo de estar en el desierto, pues Dios les pide a Moisés que vaya al monte Sinaí con 2 tablas de piedra para que él ahí le dicte lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, lo que se conoce como la ley de Dios. Hasta este punto, el pecado de las personas había sido por naturaleza heredado. A partir de que Adán y Eva pecaron, toda su descendencia ya fue naciendo con esa inclinación hacia el mal, con esa inclinación a la autosatisfacción, a buscar únicamente lo propio y no querer buscar el bien común o el amor hacia el prójimo. Y el hombre, pues la Biblia lo describe como pecador por naturaleza. Así que hasta este punto el hombre pecaba en base a su naturaleza pecaminosa, pero también Dios quiere mostrar y enseñar exactamente qué es pecado. Había cosas que los seres humanos hacían, acciones para ser precisos, y no sabían que estaban pecando. Entonces, pues Dios quiere ser justo y dar una ley para todo hombre. Hablaremos un poco más quizás de esto la próxima clase. Hoy vamos a abocarnos a seguir estudiando estos 10 mandamientos. Y bueno, el origen del pecado pues se remonta a Satanás, que fue el que primeramente la Biblia menciona como aquel ser celestial, especial, que peca, que cae también de la gracia de Dios porque se rebela contra los designios de Dios, y a partir de ahí él está en contra de lo que hace Dios. Entonces él pone una tentación en Adán y Eva,
y es la manera en que el pecado de Satanás pasa al ser humano, a la raza humana. Entonces, pues bueno, en este punto ya el pueblo de Dios había salido de Egipto y pues Dios quería hacer un pueblo santo, quería mostrarles qué era lo que Él estaba esperando de aquellas personas que le estaban siguiendo. Así que pues Él da esta ley no con un fin de ser restrictivo ante ellos, sino con un fin de amor. Cuando Dios nos dice no a algo, nos dice sí a muchas otras cosas. Yo recuerdo en estos momentos que hay una anécdota sobre los jardines preciosos que hay hasta el día de hoy en Versalles, en Francia, que dice así, quizás sea leyenda o quizás sí pasó en la historia, que cuando este rey, Luis XIV o Luis XV, no recuerdo exactamente quién, mandó hacerlos, el jardinero que acudió a dar el servicio le pidió que le diera también autoridad para poder él determinar qué hacer, dónde hacerlo, y le fue dada esa facultad. Y entonces este jardinero empezó a ver ese jardín que estaba pues todo lleno de maleza, todo sucio, empezó a limpiarlo y empezó a poner letreros donde decía, por aquí puede pasar, por aquí no pise. A muchas personas de la nobleza no les gustó que un simple jardinero les dijera qué hacer y qué no hacer, por dónde pasar y por dónde no pasar. Entonces, bueno, cuenta la historia que se presentaron a quejarse acerca de esto, pero el rey se mantuvo firme en apoyar al jardinero y el jardinero también se mantuvo firme solicitando le dieran un tiempo prudente para empezar a ver resultados y que entonces le dijeran si era correcto o no. Pasado ese tiempo que el jardinero negoció, pues vieron aquella belleza del jardín, ¿verdad? Porque al prohibir el paso en algunas áreas, al dejar áreas para caminar, se había hecho un paisaje maravilloso. Y ahorita yo lo recuerdo porque es algo parecido a lo que nos dice la ley de Dios. Cuando Dios nos dice por esto no, pero por esto sí. Y entonces va construyendo un jardín maravilloso y precioso que se llama nuestra vida. Y nosotros podemos entonces transitar con la seguridad que lo que estamos haciendo es lo correcto. Para eso Dios lo pone como una medida no restrictiva, sino como una medida de amor. La semana pasada estudiamos los primeros 4 mandamientos que tienen que ver mucho de nuestra relación con Dios. Entonces el primer mandamiento es un mandamiento esencial que dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató, y no tendrás ningún otro Dios aparte de mí. Esto lo encontramos en Éxodo 20, versículos 1 y 2. Recordemos que el pueblo de Israel había vivido 400 años en Egipto, donde era un pueblo politeísta, había todo tipo de dioses, para cualquier cosa había un Dios, y cuando Dios se presenta, yo soy tu Dios, pues está bien, otro Dios más, pero cuando dice, y no tendrás otro Dios aparte de mí, entonces ahí todo cambia, porque ya está pidiendo exclusividad. Incluso pues por ahí vimos también que Dios nos decía en Éxodo capítulo, en este mismo 20 verso 4, que Dios es celoso, así que Dios no quiere compartirnos. Y el segundo mandamiento hablaba acerca de las imágenes, y en ese sentido decía que no le hiciéramos a Dios ninguna representación, porque nadie lo ha visto y con nada lo podemos a Él comparar. Es un Dios incomparable, por lo tanto, no se le haga ninguna imagen, ya sea física o sea mental. Quizás el día de hoy tenemos más imágenes mentales de Dios que físicas. Una imagen mental muy común es creer que Dios es tan humano como nosotros y atribuirle características propias de un ser humano. Y entonces limitamos a Dios y decimos, Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer aquello. ¿Cómo? Pero es que esa es nuestra limitación. Él no tiene ninguna limitación. En estudios anteriores vimos que Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, entre otros atributos. Entonces, está en todas partes, Él es el que tiene toda la sabiduría, en Él está toda la verdad,
y todo el poder que existe, porque Él es el creador de todo lo que vemos. Entonces, ese es un problema grande y una imagen que nos formamos de Dios. Dios no es como nosotros lo pudiéramos imaginar. Dios es muy poderoso. Y eso nos lleva a la segunda o tercera más bien, que dice: no uses el nombre de Dios en vano. Dios merece respeto, su nombre merece respeto, y no podemos acostumbrarnos a hablar a Dios ni en diminutivo, como diciendo Diosito, ni podemos tampoco nosotros hablar de Dios haciendo de esta palabra incluso hasta una mala palabra, ¿verdad? O algo ya tan cotidiano que ni nos fijamos que la estamos diciendo. Dios merece honor, honra y respeto en todos los sentidos, y su nombre es sobre todos los nombres. Y vimos también la semana pasada ese cuarto mandamiento en el cual el Señor nos decía: acuérdate de guardar un día de descanso, el día de reposo. Tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual. Y aquí nosotros tenemos que enseñarnos a organizar nuestro tiempo para poder dedicar un día al descanso en todos sentidos, porque Dios quiere también que nosotros estemos frecuentemente renovados en fuerzas. Así que nos dice: vas a trabajar 6 días, vas a descansar 1. Los hombres no quieren descansar ni un solo día. Hay por ahí un lema que dice: es que el tiempo es oro, y entonces hay que afanarse, y se afanan muchos y no tienen tiempo de leer la Biblia, no tienen tiempo de orar, no tienen tiempo de congregarse, no tienen tiempo de visitar, de hacer misericordia, porque están ocupados en todo, en cosas de ellos, para ellos. Algunas pudieran ser buenas, pero incluso algo bueno que no te deje ese descanso, pues tienes que consultarlo delante del Señor. Aquí el tener un día de reposo que después dedicamos a la adoración, tradicionalmente el día de hoy es el domingo, pues también nos ayuda, ¿verdad? Aquí no solamente a tener nuevas energías, nuevas fuerzas, sino que también pues nos enseña a ser organizados el resto de la semana, y a cada actividad darle la importancia que tiene. Entonces, cuarto mandamiento es: acuérdate de guardar el día de reposo. Y después de este cuarto mandamiento vemos otros 6 mandamientos, y estos ya tienen que ver en la relación de una persona con su prójimo. Y aquí vemos el primer mandamiento, que ya no tiene relación con nuestra relación con Dios, valga la redundancia, sino con relación a nuestro prójimo, y es el siguiente. En Éxodo 20:12 dice así: honra a tu padre y a tu madre, y entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es un mandamiento que lleva incluso un regalo incluido: larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué es este el primer mandamiento? Bueno, porque Dios quiere que su pueblo aprenda a vivir bajo autoridad. Cuando nosotros aprendemos que tenemos autoridad, entonces también nosotros nos sujetamos a la autoridad que es Dios, y dejamos a un lado tanta rebeldía. Dios sabe que el ser humano nos cuesta trabajo nosotros entender que alguien está por encima, porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Incluso uno ve que los niños desde muy pequeños quieren ya vestir a su manera, y uno les puede decir: esto no es correcto, o está sucediendo esta situación, tienes que vestirte de esta forma, y ya te dicen: no, es a mi manera, quiero mis útiles a mi manera, a mi gusto. Entonces, desde muy pequeños, como dice la Escritura, pues ya tenemos la rebeldía pegada ahí en nuestro ser, y Dios quiere que nos aprendamos a sujetar. Así que hasta un niño, cuando nace, ya nace bajo autoridad, y Dios quiere que nosotros estemos en esa autoridad que son nuestros padres, es nuestra primera autoridad, y que esa autoridad la tengamos en respeto durante el resto de nuestras vidas. Sé que las personas llegan a la adultez y entonces toman sus propias decisiones, toman sus propios caminos, muchas veces diferentes a los de sus padres, pero aún así usted puede seguir respetando a sus progenitores, aprendiendo a hablar de ellos con cortesía. Hay quien no tiene ningún reparo en hablar mal de ellos, pues
tómelo en cuenta este mandamiento del Señor para que usted cuando hable de sus papás, pues si no han sido los mejores padres, si no tiene nada bueno que decir de ellos, pues tampoco diga nada malo, ¿verdad? El Señor conoce muchas situaciones que usted ha vivido. Hable con Dios y si en su corazón, por experiencias de su niñez, hay amargura o resentimiento, permita que Dios trabaje en esa situación que usted ha vivido, al fin de que ese mal recuerdo pueda quedar cortado y usted pueda ser un padre sin esas memorias, porque si no estará pasando a sus hijos sus malas experiencias, sus malas vivencias y les hará vivir algo que ellos no han tenido y después ellos a su vez a sus hijos. Entonces como que esto se hace una cadena de maldición que es bueno romperla. Yo le pediría que busque al Señor, que busque consejería, más que terapia psicológica, que busque la manera de limpiar su corazón de cualquier sentimiento que usted pudiera tener contra sus padres y que cada vez que hable de ellos lo haga con respeto, lo haga con cortesía o sencillamente pues no haga ningún comentario que no sea prudente acerca de esto. Este sería entonces el quinto mandamiento. Y viene otro muy sencillo que dice: no matarás o no cometas asesinato, porque la vida de cada ser humano le pertenece a Dios y cada ser humano es creación de Dios. Recuerde que usted, así como Dios lo hizo, es una persona hermosa, porque Dios todo lo que hace es bueno, es bello, nos lo dijo allá en la creación. Entonces matar es algo que Dios condena, y no solamente es matar físicamente, sino también el odio. Muchos quizás decimos no matamos por miedo a las leyes, al que dirán, a que nos falta valor, pudiera ser, pero nuestro corazón ha matado muchas veces a alguien o le ha deseado el mal. Dios dice que también cuidemos nuestros pensamientos, porque también el pensamiento es parte del pecado. Entonces, pues este sería el sexto mandamiento. El séptimo: no cometas adulterio, pues Dios quiere que seamos fieles en todo sentido. Fiel con la persona que hemos decidido pasar nuestra vida, fiel en todo lo que el Señor nos pone, así que nos tenemos que tomar buenas elecciones. Este es un consejo para los jóvenes: oren mucho y no se comprometan sentimentalmente a muy temprana edad con nadie, porque pueden ustedes cometer el error de juntarse con alguien que no es la persona que Dios les tiene a ustedes predestinada. Oren a Dios para que no cometan este error y no caigan en algún momento en cometer adulterio. Dios condena esto, la infidelidad, condena cuando una persona no es leal con aquellos votos que ha hecho. Siguiente pues sería: no robes. No robarás, como conocemos. Bueno, pues también es quitar algo que no es mío a otra persona. Eso es un robo. También podemos robar ideas, podemos robar sueños, podemos robar muchas cosas, quitárselo a alguien más. Y Dios nos dice, fíjate muy bien, no solamente algo físico que tú tomas para ti es robo, es todo lo demás que también tú le puedas despojar a tu prójimo. Recordemos que estos mandamientos tienen que ver en mi relación con mi prójimo. Entonces dice Dios, cuida muy bien qué le estás robando. Quizás le estás robando el tiempo, que es tan valioso, y nosotros no tenemos algo que hacer, y en lugar de buscar algo que hacer que sea productivo, pues vamos con alguien más a quitarle su tiempo. El tiempo también lo podemos estar robando y quitándole a alguien algo que es muy importante para él. Nos está atendiendo y nosotros no estamos valorando el tiempo de otra persona. También cuando no respetamos el trabajo de alguien más, pues estamos robando, porque fue un tiempo que se nos dio. Así que no solamente el robo es de cosas materiales, también son de cosas abstractas y también son acerca de situaciones espirituales y emocionales. Otro mandamiento más que dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. Tiene que ver con la mentira, pero en este sentido, pues el Señor nos está diciendo que no hablemos ni bien ni mal de nadie. Sencillamente nosotros o conocemos la verdad, o si no conocemos la verdad, nos abstengamos de decir cualquier cosa, porque podemos entonces estar mintiendo. Y el Señor se dice: no, mi pueblo, yo no quiero que mientas, así que pues no debes tú mentir, número 1, y número 2,
no debes no solamente decir mentiras acerca de algo tuyo, no debes hablar mal de otra persona, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces el mandamiento en este sentido es que no estemos mintiendo contra nuestro prójimo, ¿no? Es decir, hablando mal de él hacia otras personas, diciendo cosas que no corresponden acerca de nuestro prójimo, o sencillamente, si es incluso verdad, ¿qué sentido tiene decirlas? ¿Para qué las decimos? Si tiene algún sentido hablar mal de alguien por alguna situación que así fuera, pues generalmente tendría que ser con alguien muy específico. En ese caso, pues no tenemos por qué decirlo, y mucho menos andarlo publicando o divulgando en algún medio de comunicación. ¿Cuántos problemas ha ocasionado estas redes sociales donde alguien da informaciones a medias sobre el prójimo y prácticamente pues le destrozan la vida, al grado de que hay jovencitos, jovencitas que han llegado al suicidio por las cosas que de él se dicen, de alguien que soltó un rumor, de alguien que dijo algo que ni siquiera está comprobado y que termina en un desenlace trágico? Entonces, la palabra del Señor nos dice, número 1, no digas mentiras. No digas cosas que tú tienes o que tú eres si en verdad no eres. Y la otra es, no hables mal de nadie. Y por último, pues llegamos al 10º mandamiento, que dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Es decir, no codicies nada. Y hay que hacer aquí la aclaración. No es que Dios nos quiera decir a nosotros, ¿sabes qué? No puedes tener ambiciones, es muy distinto. Y las ambiciones no siempre son malas. Por ejemplo, un niño puede decir, cuando es pequeño, yo quisiera ser un abogado como mi vecino, como mi amigo, en fin, ¿verdad? Y más que ambiciones, pues aquí hablamos de ilusiones, queremos algo. Pero cuando lo que queremos es exactamente lo que quiere mi prójimo, al grado de querer incluso hasta despojarlo, eso ya es una codicia insana. No se trata de admirar lo que el otro posee, sino que quisiéramos nosotros ser ese, porque creemos que es la manera en que nosotros seríamos felices. Y Dios bien sabe, y nosotros también, que no existe nada material que nos pueda hacer feliz, porque cuando algo material nosotros lo deseamos mucho, pudiera suceder que al obtenerlo, al ya tenerlo en nuestras manos, no nos produzca esa felicidad ni alegría que habíamos creído, y entonces pues lo tenemos y en lugar de disfrutarlo, empezamos a pensar en lo siguiente que nosotros anhelamos. Entonces, realmente, cuando nosotros queremos algo, hay que analizar la razón por la que la queremos, porque lo necesitamos o porque en realidad lo que queremos es el poder o la imagen que aquello nos dará si lo poseemos. Así como a otro le da esa imagen de poder, de riqueza, que es algo que nos gustaría tener, pues esto ya es algo que está hablando de lo que hay en nuestro corazón, una inseguridad enorme, una muy baja autoestima, porque sentimos que al tener lo que otro tiene, al ser lo que otro tiene, al parecernos al físico de alguien más, al codiciarlo, entonces nosotros nos vemos mejor. Ya habla más bien de nuestra relación, de nuestra visión personal. Y bueno, pues esta es la ley que el Señor allá en el monte Sinaí le dio a Moisés para que fuera y la transmitiera al pueblo de Israel, y de igual manera nos la transmitiera a nosotros y conociéramos cómo es la naturaleza de Dios, cómo es el pensamiento de Dios, qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Espero nos acompañe la próxima semana. Seguiremos hablando acerca de esto, de la ley de Dios, de los mandamientos y de las implicaciones que tiene para con nosotros en el día de hoy. Que el Señor le bendiga.